No conoces a tu hijo. No lo conoces. Sobre todo si ha entrado ya en la etapa del instituto. Buenas a todos. Soy Daniel, profesor de ciencias, autor del Universo del Sol Oscuro, escritor y dibujante a ratos libres. Este capítulo de Reflexiones de un Profe va precisamente de eso. Esos grandes desconocidos que son nuestros hijos. Si tienes un hijo en edad de instituto, es decir, si tienes un adolescente en casa, hazte a la idea de que hay mucho de él que no conoces. Mira, mi experiencia como docente de secundaria y bachillerato me ha confirmado que muchas veces los padres no tienen ni idea de cómo son sus hijos una vez que salen fuera de casa. Bueno, a veces ni siquiera saben cómo son sus hijos dentro de casa, pero eso es otro tema. Hay padres que se piensan que ese adolescente tímido, silencioso, retraído, casi asocial, que no habla con la familia y que se encierra en la habitación, es así el resto del tiempo. Y se quedarían de piedra si descubrieran cómo se comporta durante los recreos o a la salida del instituto con el resto de sus amigos, porque resulta que sí, tiene amigos. Hay padres que se creen que su hijo es perfectamente educado una vez que sale de puertas para fuera de casa, que es un techado de virtudes, es una maravilla, un sol de persona, y se quedarían de piedra al descubrir el niño caprichoso, mal hablado y a veces un poquito de sacar los pies del tiesto, que es cuando está en el instituto. Es cierto que para todos, incluso para ellos mismos, los adolescentes son un misterio. Mirad, este vídeo va sobre todo dirigido a los padres, aunque si eres profesor con hijos en el instituto, va también por ti. No pienses que porque eres profesor, tus hijos se libran. Mirad, me he encontrado muchas veces cuando haces la entrevista a los padres, que no siempre se presentan, y lo malo es que a veces se presentan los que no haría falta que se presentaran, porque su hijo es realmente encantador, y otras veces aquellos que sí necesitan venir, pues no vienen. Pero eso es otro tema. Como decía, muchas veces me he encontrado que los padres cuando vienen al instituto tienen una idea completamente equivocada de cómo se comporta su hijo, cómo actúa su hijo en el ámbito académico. Voy a ilustrar todo esto con una anécdota que lo va a dejar perfectamente claro. Hace algunos años tuve en un segundo de la ESO un alumno, no voy a decir nombres, se dice el pecado pero no el pecador, pero el alumno en cuestión era una auténtica joyita y en una ocasión, pues, él, después de que se mereciese un castigo en jefatura o no me acuerdo exactamente el motivo, al día siguiente apareció hinchado el pecho como un palomo diciendo que su madre quería hablar conmigo y con esa cara de decir, ¡ja! Ahora te vas a enterar. Y bueno, vale, perfecto, le firmé la nota como que ya había estado enterado, le puse las horas, la hora a la que tenía que venir. Al final fue quedarse un poco después de la última clase, bueno, no pasaba nada. Y como yo me lié un poco el percal por donde iban a ir los tiros, lo que hice fue hacer fotocopias de todos los exámenes que había hecho el chaval durante el curso e imprimirme de la aplicación que en aquel momento había para llevar el registro de faltas y partes y demás, el AFDI, ¿no? Imprimirme todo el historial que este chaval llevaba a lo largo del curso, de llamadas de atención, castigos, faltas, observaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando al día siguiente apareció la madre, toda engorilada, ¿vale?, diciendo, pues, dispuesta a defender a su hijo a capa y espada contra ese profesor ingrato que le tenía una manía horrible a su hijo, yo me la llevé tranquilamente a la sala de profesores. Paréntesis para los profes. Corren tiempos un poco extraños y hay veces que hay padres que se olvidan de los modales y de cómo tienen que ser las cosas. Conviene que este tipo de reuniones siempre la hagáis con testigos y otras personas. Fin de paréntesis. La llevé a la sala de profesores, la invité a que tomara asiento, la dejé hablar, todo lo que tuviese que soltarme y todo lo que tuviera que decir, y después le saqué, miren, estos son los exámenes que su hijo ha hecho conmigo, compruébelos.
1,5, 2 con algo, 0, 0 con algo, 1 con algo, y no porque yo hubiese puesto cosas que, mira, no es que aquí te ha faltado decir no sé qué, no, simplemente porque casi todos los exámenes estaban en blanco. Bueno, a estas alturas la madre ya empezó a perder fuelle. Luego saqué las hojas en las que aparecían los partes y llamadas de atención que había recibido su hijo. Y dije, mire, aquí tenéis. Esta es del profesor de educación física, del de lengua, del de mate, el de biología. Mira, esta es mía. El de biología, este es el de educación física, este es el de inglés, este es el de historia, este es el de biología, este también es mía. Es decir, más que pensar que todos los profesores tenían manía a su hijo, quizás había que pensar que su hijo tenía manía a todos los profesores. Cosa de navaja de Ockham, la explicación más sencilla es la más probable. Cuando termino de ver todo eso, la madre me dio penita, lo siento. No sabía dónde meterse. La madre se había tragado completamente la versión de su hijo. Una versión en la que su hijo era un pobre mártir víctima del sistema, un incomprendido. Los profesores debíamos estar a la altura de los que salían en el videoclip de The Wall. No sé, quizás incluso hasta comiésemos niños en los claustros o realizásemos aquelarres o algo así. Y en cualquier caso, pues le teníamos sometido completamente y tal. No, la realidad no era eso. El chaval no suspendía porque el profesor le tuviese manía. El chaval no recibía castigos de un único profesor porque, mira, ya a mí se me había metido entre ceja y ceja y yo le tengo manía a ese y voy a ir a por ese. No, en serio, no. La madre comprendió que su hijo, hablando en plata, le había engañado. Le había mentido. Esto es una realidad que muchos padres tienen que aceptar tarde o temprano. Su hijo es un adolescente, su hijo es la criatura más insegura del universo, su hijo, pues si le sirve para rehuir un castigo o una situación conflictiva, pues el mentir o incluso el crearse en su cabeza su propia verdad, que a veces lo hacen, a veces para ellos ni siquiera es mentir porque se han fabulado una historia y si la piensan y claro, no la contrastan con la realidad porque son adolescentes y tal. Ojo, no quiero decir que todos los chavales sean así, o sea, yo he tenido chavales que aceptan con integridad un castigo cuando saben que se lo merecen, aceptan un suspenso cuando saben que se lo merecen y se lo comentan a los padres y los padres saben perfectamente lo que hay. O sea, esto ni siquiera es una generalización. Simplemente quiero prevenir a los padres que no tienen que creerse a ciegas la versión de su hijo. Que antes de eso contrasten la información, pregunten, vean cuál es la versión del otro lado, la versión del profesor. Porque, en serio, los padres pueden pedir ver los exámenes que ha hecho su hijo y comprobarlo. Y, hombre, no digo que a lo mejor el padre pueda discutir décimas al profesor, porque, a ver, salvo que el padre sepa del tema, pues a lo mejor no tiene por qué saber distinguir entre un verbo copulativo y un verbo semicopulativo, yo qué sé. Pero sí tener esa otra versión del profesor, porque sí, es muy cómoda la explicación de que el profesor es un ogro, de que el profesor es un inútil, de que el profesor tiene manía a mi hijo, pero es que a veces no es eso. De hecho, muy pocas veces. En todo lo que llevo yo de tiempo, no conozco muchos casos de profesores que se hayan empecinado en suspender a una persona si esa persona no se ha empecinado en suspenderse a sí misma. No sé si me explico. Yo no tenía manía a este chaval, me resultaba muy molesto en clase, en el sentido de que, jolín, me gustaría que te comportaras de otra manera, ¿vale? Me gustaría, o sea, yo sería el primero que se habría llevado una alegría si toda esta experiencia le hubiese sido una caída del caballo camino a Damasco, ¿vale? Por ver la luz celestial, y de repente hubiese empezado a comportarse de otra manera, un poco más disciplinada. No estoy hablando de que sacara 9 o 10, pero simplemente ser un poquito mejor alumno. Yo habría sido el primero en alegrarme por ello. Pero es que no. Es que hay alumnos que
por el motivo que sea, porque puede haber una casuística muy grande, no son buenos alumnos, ¿vale? Y en algunos casos hasta no son buenas personas, ¿vale? Y claro, tienes que lidiar con ello y tienes que hacerlo con profesionalidad. Pero como estaba diciendo, los padres, contrastad, ¿vale? No os quedéis solo con la versión de vuestro hijo. Otra cosa es que tengáis antecedentes y sepáis que, hombre, hayáis visto que a veces vuestro hijo incluso ha confesado una falta antes de que vosotros mismos supieseis de la existencia de dicha falta y tengáis cierta garantía de la integridad, de la calidad moral de vuestro hijo. Pero no deis por sentado eso. No, incluso si ya ha ocurrido eso, no deis por sentado eso. Es muy fácil pensar que nuestro hijo es maravilloso, que nuestro hijo, por favor, ¿cómo va a hacer esas cosas? Mi hijo, ¿cómo va a fumar, por favor? Mi hijo, ¿cómo va a estar haciendo bullying a alguien en el instituto? Es imposible, ¿no? Por favor, si es mi hijo. Mi hijo, ¿cómo va a burlarse del profesor? Eso lo hacen otros. Mi hijo no. Siento ser un poquito duro en esto, pero la realidad puede deciros lo contrario. Y si es así, cuanto antes os enteréis, cuanto antes sepáis de ese error y podáis corregirlo, será mejor para todos, sobre todo para él. Bueno, eso es todo por hoy. Si estas reflexiones de un profe os resultan útiles, ya sabéis, dejad vuestro super like, suscribíos si no lo habéis hecho ya y dejadnos en comentarios vuestras opiniones, vuestras experiencias, a lo mejor tenéis alguna anécdota similar a la que os he contado y compartid el vídeo pues, con otras personas que creáis que les pueden resultar de utilidad o de interés. Nos vemos. Sleepyhead, it's time to rise. Feel the sun's warm embrace, open your eyes.